que ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dono y Ardid la excluyeron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Saludos mis queridos estudiantes, bienvenidos nuevamente a su clase de Ciencias Sociales con su maestra Carol Guerrero. Demos gracias a Dios por este hermoso día, le pedimos su bendición. Recuerden siempre estar ubicados en un lugar estratégico de su hogar con todos sus materiales a mano. El día de hoy vamos a trabajar con una retroalimentación sobre los temas anteriores. Aprovechen lo que no entendieron en las clases anteriores, ahora lo vamos a reforzar. Muy bien, los temas que vamos a abordar el día de hoy son Revolución Rusa,
intervención extranjera y el socialismo en un solo país. También vamos a trabajar con consecuencias de Versalles y la crisis de 1929. Y también con surgimiento y ascenso del fascismo, movimiento fascista. Bien, vamos a iniciar con la Revolución Rusa. Recuerden, mis niños, que la Revolución Rusa aconteció en medio de la Primera Guerra Mundial. Rusia estaba pasando por un tiempo de crisis económica. También estaba gobernada por el zar Nicolás II, que era un gobierno totalitario porque todo el poder se concentraba en sus manos y no aceptaba las reformas que estaban sucediendo en ese mismo momento. La Revolución Rusa de 1917 es un acontecimiento histórico de gran trascendencia, porque dio paso a la formación y posterior desarrollo de un sistema político-económico que, por ser contrario al de las potencias occidentales, dividió el mundo en dos grandes bloques antagónicos, que por espacio de más de 4 décadas se disputaron el poder hegemónico mundial. Ahora, mis niños, vamos a pasar a los antecedentes de esta revolución. Aquí observamos, mis niños, una imagen sobre la Revolución Rusa. La Revolución Rusa tuvo lugar durante la Primera Guerra Mundial y una relación inmediata con esta, pero el descontento social y político que la hizo estallar obedeció a factores de diversa índole, que, no obstante haberse generado en su mayoría desde tiempos atrás, se agravaron durante el periodo comprendido entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Vamos ahora con los antecedentes. Autocracia zarista. Al iniciar el siglo XX, en el enorme territorio ruso se mantenía el sistema absolutista del antiguo régimen bajo el gobierno de un zar o emperador que poseía un poder ilimitado. Situación económica y crisis social. Entre 1900 y 1904, el desempleo y el hambre provocaron el aumento de revueltas campesinas y de huelgas en los centros urbanos. Las protestas alcanzaron un punto crítico al producirse la derrota rusa en la guerra con Japón 1905, cuando la incapacidad bélica del ejército zarista demostró lo inútil de los enormes sacrificios del pueblo, obligado a enviar sus jóvenes a una guerra que terminó en fracaso. Recuerden, mis niños, que les decía anteriormente que Rusia estaba gobernado por un régimen imperial, por el zar Nicolás II. El zar Nicolás II concentraba todo su poder en sus manos y el pueblo, lamentablemente, estaba desamparado. Existía una crisis muy grande y la nobleza tenía todos los poderes. Aquí, mis niños, observamos una fotografía sobre la familia del zar, la familia Romanov, el zar Nicolás II, junto a su familia. En el año 1917 fueron encarcelados. El zar se vio obligado a abdicar por las huelgas y la crisis que había en su imperio. Entonces, en el año siguiente, esta familia fue asesinada. Después de ver esta imagen, vamos a pasar ahora a un video para complementar las informaciones de hoy. Pongan mucha atención. ¿Por qué en Rusia? A principios de 1917, Rusia es un imperio, pero al mismo tiempo un país rural, económicamente atrasado respecto al resto de Europa. El zar Nicolás II, último heredero de la dinastía Romanov, es un autócrata, o sea, concentra en sus manos todos los poderes. La población se divide en dos clases sociales, la nobleza feudal y el resto del pueblo. De hecho, 4 de cada 5 rusos son campesinos y obreros, y las desigualdades son enormes.
Las condiciones de vida de los campesinos son como las de la Edad Media. Los obreros de Petrogrado y Moscú viven hacinados en barracones insalubres y con jornadas laborales de hasta 16 horas. Ante esta situación, Nicolás II se niega a conceder reformas y periódicamente explotan nuevas revueltas que las tropas del zar reprimen de forma violenta. La más sangrienta de ellas ocurre en 1905 en Petrogrado, y uno de los líderes de esa sublevación es Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin, dirigente de la facción bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, de orientación marxista. 12 años después, Petrogrado volverá a ser el foco de la revolución y Lenin será uno de los protagonistas principales. ¿Qué pasó en 1917? Desde 1914, el ejército ruso está luchando en la Primera Guerra Mundial. Tras 3 duros años de guerra, hay más de 6 millones de muertos, heridos y prisioneros entre las filas rusas. Además, a esto se le suma una inflación desorbitada, el desabastecimiento de alimentos y productos básicos y el descontento político por la falta de reformas. En este contexto, en febrero de 1917, según el calendario juliano en uso en Rusia, el gobierno imperial es debilitado por un conjunto de huelgas y por la presión de la oposición liberal y de los mandos militares. Al cabo de unos días, el zar Nicolás II, desacreditado e incapaz de controlar la situación, es obligado a abdicar y es confinado con toda su familia. Un año después, todos los Romanov serán ejecutados. Ahora los rebeldes asumen el control del país y ejercen el poder político a través de un comité provisional de gobierno y del Soviet de Petrogrado. El gobierno provisional está formado por políticos liberales y socialistas moderados y está dirigido por el socialrevolucionario Alexander Kerensky. El Soviet, en cambio, es una asamblea popular formada por obreros y soldados. Su organización se extiende en poco tiempo al resto de Rusia, involucrando también a los campesinos. Estos dos órganos compiten entre ellos por el poder. En las primeras semanas, el gobierno provisional decreta la libertad de prensa y de reunión y permite el regreso de los exiliados políticos, entre ellos Vladimir Lenin, pero no puede llevar a cabo las reformas sociales y económicas prometidas. En cambio, el Soviet obtiene rápidamente el apoyo popular, pero también dentro del Soviet se enfrentan dos facciones. Por un lado, los mencheviques, que son marxistas moderados. Por el otro, los bolcheviques, el grupo más radical guiado por Lenin y León Trotsky. Estos dos dirigentes comunistas logran el control total del Soviet. ¿Cómo fue entonces la Revolución de Octubre? La noche entre el 7 y el 8 de noviembre, 25 y 26 de octubre según el calendario gregoriano, después de un intento de golpe militar, Lenin y Trotsky asaltan el Palacio de Invierno de Petrogrado, la sede del gobierno provisional. Capturan a todos sus miembros y así inician un régimen comunista. Las medidas principales de su programa son el retiro inmediato de las tropas rusas de la guerra, la liquidación de los latifundios y la entrega de la tierra a los campesinos, la nacionalización de los bancos, el control obrero sobre la producción industrial y la supresión de los privilegios de la nobleza y la iglesia. ¿Por qué es tan importante? Porque Lenin aplica las teorías económicas y sociales elaboradas 50 años antes por Carlos Marx y Federico Engels, y funda el primer Estado autodenominado socialista de la historia. Después de una guerra civil de 5 años, los bolcheviques conquistan definitivamente el poder, y en diciembre de 1922 nace oficialmente la Unión Soviética, un gran imperio que durará hasta 1991. Bien, mis niños, después de observar el video anterior, vamos a pasar a la siguiente clase, la crisis del 1929. Recuerden, mis niños, que cuando terminó la Primera Guerra Mundial, las potencias que participaron quedaron en una gran crisis económica y tuvieron que recurrir a los préstamos. ¿Quién les prestaba? Estados Unidos. Vamos a ver las siguientes informaciones. La grave crisis económica, iniciada en otoño de 1929, no solo afectó a la población estadounidense, también alcanzó a otros países,
sobre todo a los que dependían del crédito de Estados Unidos. Al retirarse los capitales extranjeros colocados a corto plazo, los banqueros de este país trataron de obtener dinero líquido para reembolsar los depósitos de sus desesperados clientes. Estados Unidos cayó en una enorme crisis y esta crisis afectó a sus países deudores porque ellos utilizaban el dinero prestado para pagar a los otros países. Recuerden que quedaron con muchas deudas, especialmente Alemania, que por el motivo del Tratado de Versalles tenía que pagar una gran cantidad de dinero y ellos no disponían de esta. El martes 29, el día más devastador de los 112 años de la Bolsa de Nueva York. Las ventas comenzaron nada más abrir el mercado. Se produjo una avalancha de órdenes. Bloques enteros de acciones se pusieron a la venta. Nadie se libró de la caída de los precios. Las acciones industriales descendieron un 30% de media. Los títulos de los bancos cayeron con mayor intensidad, por encima del 40%. Aquí observamos, mis niños, una imagen. Podemos ver a las personas concentradas frente al banco. Se ve la desesperación. Al crack de 1929 le siguió una profunda contracción económica. La economía mundial cayó en picado hasta finales del 1932 y después la recuperación fue muy lenta y desigual, de manera que al final de la década aún no se habían recuperado los niveles de producción y renta de 1929. Como podemos ver, esta crisis afectó a todos los países participantes de la Primera Guerra Mundial. Bien, mis niños, ahora vamos a continuar con el otro tema. ¿Cuál es? Surgimiento y ascenso del fascismo, movimiento fascista. Recuerden, mis niños, que Italia fue uno de los países que participó en la Primera Guerra Mundial. Fue uno de los países ganadores, pero ¿a qué precio? Perdieron muchas vidas, gastaron mucho dinero, quedaron en una crisis económica. Esta crisis económica favoreció al surgimiento de movimientos militares. Por ejemplo, el fascismo. El clima de frustración que vivía Italia tras los acuerdos internacionales de paz habría de servir de estímulo para el surgimiento de un nuevo conjunto de ideas que retomaban ciertos elementos esenciales en su reciente proceso de unificación, como el orgullo nacionalista unido al sentimiento de superioridad cultural y racial, la fuerza militar, la existencia de un líder capaz de integrar los intereses de los diferentes sectores sociales. A manos del fascismo fue creciendo un sentimiento de nacionalismo exagerado. ¿Quién realizó este movimiento? Este movimiento fue hecho por el periodista Benito Mussolini. Vamos a seguir observando las informaciones. El fascismo tomó su nombre de una organización creada por Benito Mussolini. Este creó los Fascios de Acción Revolucionaria y en 1919 fundó los Fascios de Combate, tomando como modelo los cuerpos militares de la antigua Roma organizados bajo el símbolo de las fases, haces o conjuntos de varas que portaban los ministros romanos al frente de las fuerzas militares. Como vemos aquí en esta imagen, observemos el símbolo emblemático del fascismo. Entonces, mis niños, cuando Mussolini tomó el poder, él garantizó la paz.
mucha tranquilidad, mucha paz. Pero pasado un tiempo, todo cambió y se convirtió en un gobierno totalitario, bajo ciertos postulados que los vamos a ver en este momento. Aquí vemos a Benito Mussolini y aquí tenemos los postulados del fascismo. ¿Cuáles eran? El primero, Estado totalitario, todo el poder para el Estado. Exaltación del jefe carismático. Tenían que seguir, adorar un jefe que era el que controlaba todas las masas. Irracionalidad. Según el fascismo, el pueblo no se podía gobernar por sí solo, porque estaban en un estado irracional. Protagonismo de las élites. Quienes tenían que gobernar el Estado tenían que ser unas personas con condiciones especiales que pertenecían a la élite. Racismo y espacio vital. Un postulado muy peligroso, porque según el fascismo, ellos tenían que conquistar ese espacio vital que estaba ocupado por otras naciones. Nacionalismo exacerbado, como les decía anteriormente, una imagen nacionalista muy exagerada, que según ellos le daba el permiso de poder atacar a otras potencias porque se consideraban superiores. Y militarismo. Ellos exponían en sus combates y en sus desfiles un despliegue militar que servía para causar miedo en las demás potencias. Después, mis niños, de escuchar los postulados del fascismo, los invito a observar el siguiente video. Pongan mucha atención. El fascismo es un movimiento político y social de extrema derecha que nació tras la Primera Guerra Mundial de la mano del dictador italiano Benito Mussolini. El movimiento se expandió rápidamente por Europa, sirviendo de base para el nazismo alemán. Las principales características del fascismo son la defensa de un régimen de carácter totalitario y antidemocrático, por lo que no se convocan elecciones y se suprimen los demás partidos políticos, la especial relevancia de las fuerzas militares como medio para defender los ideales del Estado y protegerse ante conflictos internacionales. Además del apoyo de los militares, el fascismo cuenta con el apoyo inicial de las clases medias y bajas frustradas. La exaltación de un único líder, quien concentra todos los poderes y es concebido como protector del pueblo, y de un profundo sentimiento por la patria, llamado nacionalismo, lo que fomenta los ideales racistas y la persecución de grupos étnicos minoritarios, vistos como una amenaza a la idea de nación sólida. Este fanatismo por la patria deriva en la centralización del Estado, es decir, no existen estados federales u autonómicos, y la figura de la nación es más importante que la del individuo, cuya voluntad queda completamente anulada, por lo que el pensamiento crítico queda relegado. La defensa de políticas expansionistas e imperialistas, es decir, de la conquista de nuevos territorios para engrandecer la nación. El férreo control de los medios de comunicación, el uso de propaganda y la manipulación de la educación para imponer las ideas del movimiento e inculcar el odio y el miedo hacia todo lo diferente. La vulneración de derechos humanos mediante el uso de la represión y la violencia para aplacar a los opositores e intelectuales que contradigan al movimiento, quienes deben esconderse o exiliarse para no ser asesinados, encarcelados o enviados a campos de concentración. Otras minorías vulnerables también suelen ser reprimidas, como homosexuales o discapacitados. También se fomenta el elitismo o desprecio por los débiles. En cuanto al rol de la mujer, muchos sistemas fascistas se han caracterizado por un fuerte carácter machista, mientras que el papel de la Iglesia suele tener gran relevancia, como ocurrió durante el franquismo en España. Tras la Segunda Guerra Mundial, en la que el fascismo tuvo un papel protagonista, la sociedad moderna ha rechazado y condenado esta ideología, pero aún existen muchos partidos neofascistas, como el alemán Alternativa para Alemania o el italiano Liga Norte. Bien, mis niños, hemos concluido la clase del día de hoy, donde hicimos una pequeña retroalimentación que estuvo sumamente interesante.
trabajamos la Revolución Rusa, la crisis del 1929 y el surgimiento del fascismo. Yo sé que aprendimos mucho. Recuerden, mis niños, siempre cuidarse y tomar las medidas necesarias para cuidarnos del COVID. ¿Cómo lo hacemos? Lavando nuestras manos, colocándonos nuestras mascarillas y manteniendo el distanciamiento físico. Entonces, nos vemos en una próxima entrega. Un abrazo bien grandote. Hasta luego.